Pensar en el error no ha sido nada fácil. Más que pensar en cómo representar el error, he tratado de concentrarme en presentar el error más que representarlo. Y he pasado por varias ideas y creo que pues como que mi propuesta va a tratar de ser eso, varias perspectivas sobre el error. Entonces hay algo importante sobre lo que yo pienso acerca del error, y es que el error es vacío, es un lugar por ocupar, es como una anomia que me permite llamar, que me dificulta llamar las cosas por su nombre, y a la vez es un instrumento, es una herramienta, es un instrumento involuntario que me permite encontrar diferentes formas de hacer las cosas. Por ejemplo, pienso que la geometría es error. Más que ser un error, es error, en el sentido en que la geometría me permite entender o controlar los entornos, tal vez, y medirlos, y crear un solo sistema. Y desde ese punto de vista se me hace súper interesante pensar que el crear un solo sistema es un error. Por ejemplo, el orden, digamos en términos de naturaleza, puede llegar a ser el equilibrio, lo cíclico, las estructuras no solamente fuertes, sino simétricas, y el error también respecto a la naturaleza puede ser la mutación. Y también me gusta conectar esa idea del cambio en la estructura, por ejemplo genética, que hace que la forma empiece a cambiar y haya variaciones de forma, como ya lo dije, y además de contenido a través del tiempo o en el tiempo. Entonces, cuando hay mutaciones, cuando hay cambios de este tipo, yo creo que es cuando se rompe el orden y, por ejemplo, sucede el arte. Vuelvo y digo, el arte sucede cuando hay mutaciones. También, digamos, pensando en términos como de construcciones colectivas, el error puede estar muy cerca a la idea de la especulación versus la idea de la planeación, en donde la planeación es un proceso más teórico o abstracto, el cual, cuando se pone en marcha, empieza a ser dominado o suplantado por un proceso especulativo, que podría ser un error en un principio, pero que es un error que termina siendo la constante, termina siendo el orden. Que termina siendo el orden, y hay una contradicción entre lo que es el orden y cómo el caos empieza a ordenar nuestro entorno. El caos entendiéndolo como un proceso especulativo. Por ejemplo, para dar ejemplos concretos, empecé a construir como objetos que de alguna forma me remitieran a mí a la idea del error, y construí este fósforo palíndromo, que es un objeto palíndromo que puede ser usado, no solo leído, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, en donde posiblemente podría ser un error de manufactura, porque no tiene mucho sentido que tenga dos cabezas, pero el hecho de que se haya producido un error en su producción me permite encontrar diferentes formas de lectura del objeto, o tal vez en su uso. Entonces el error me ayuda a encontrar lecturas diferentes, no solamente en un sentido, sino en ambos o más. También otra cosa que estuve pensando es
precisamente el personificar el no error creo que es muy sencillo, o el antónimo de error, personificarlo sería sencillo, vuelvo y digo, pero empecé a preguntar y a pensar cómo se podría caracterizar el error, y por sugerencia de un amigo llegué a la idea, o llegamos a la idea, de que eso puede ser el payaso. El payaso es un error. Es una persona, por ejemplo, que con gestos un poco dispares o no simétricos o fuera del orden, cambia estados de percepción y hasta de ánimo. Entonces pues también está la nariz del payaso como la máscara mínima que personifica el error. También he construido como diferentes instrumentos. Me interesa mucho la idea de la herramienta, que me permiten perder el control y acercarme a las posibilidades o las habilidades que me llevan hacia el error. Entonces este es un objeto que puede ser como un juguete, en donde con este disco de madera convierto este lápiz en un trompo, donde en el momento de hacerlo girar hace una línea inexorable o sinuosa, la cual yo no controlo. Normalmente la especialización o desarrollar una habilidad puntual es para ordenar las cosas o controlar los procesos y no cometer errores, y se me hace muy interesante pensar en cómo las herramientas se pueden transformar para que yo pierda el control de ellas y me induzcan al error, me induzcan hacia un vacío o hacia una anomia que me permita transformar la visión real, la visión de mí mismo, y que de pronto transformar mi visión puede llegar a ser entendido como un error que me permite encontrar diferentes formas de hacer las cosas. En últimas, más que pensar para cerrar los cabos sueltos, para cerrar las ideas, en últimas, más que pensar acerca del error, me gustaría pensar en ejercicios para el error. Gracias.